Hola, bienvenidos a esta clase de Historia del Teléfono. Te saluda tu profesor Alfredo Sánchez. Recordemos que la comunicación es una necesidad que ha tenido el ser humano desde toda la vida. Entonces, en algún momento el ser humano ha logrado comunicarse de distintas maneras, de distintas formas, ha ido evolucionando por medio de gestos, por medio de jeroglíficos, por medio de señales de humo, etc. Entonces vamos a hablar acerca del teléfono para arrancar este curso de reparación de celulares y vamos a hablar sobre su predecesor, que sería el telégrafo, el cual fue inventado en 1830 utilizando el código Morse. El código Morse que pueden ver ahí en pantalla, el cual combinaba impulsos eléctricos, tonos largos y cortos, lo cual combinado, formaba un alfabeto, mediante el cual se podía comunicar las personas a larga distancia. El problema era que era un poco limitado, ya que los mensajes eran cortos. Por ejemplo, decir, hola, te espero viernes a las 8. Tipo como cuando nosotros entramos a la era de los mensajes de texto, que teníamos que ahorrar esa cantidad de letras que utilizábamos. Samuel Morse también contribuyó en crear, en el momento que se hizo cableado y se podían conectar más telégrafos, crear un cable donde pudiese pasar esa información mediante un tan solo cable. Si adelantamos y hablamos, del telégrafo, con el telégrafo lo que pasa es que ustedes dirán, ¿y para qué uno quiere escuchar del telégrafo? ¿Qué diablos tiene que ver con la telefonía actual? Resulta que este medio de comunicación que nació con fines bélicos, porque la mayor parte de todos los inventos que nosotros conocemos en la actualidad tiene que ver con cuestiones de guerra, hasta que en algún momento se populariza para que las personas puedan utilizarlo. Entonces, cuando ya tenían el telégrafo y necesitaban comunicar diferentes puntos, diferentes pueblos o estados, por decirlo así, necesitaban torres para poder tirar ese cableado de un estado a otro. ¿Qué ocurre en ese momento? Si nos ubicamos históricamente en ese tiempo, pues estamos hablando de la época feudal. Entonces había una limitante que era, ocupábamos construir una torre. El problema es que estaba dentro de la propiedad de alguien y ese alguien tal vez no le interesaba tener esa antena ahí. Entonces no podíamos avanzar con la cuestión de la comunicación y por eso entonces nace la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en 1865, porque era un tercero que venía a mediar entre las empresas telegráficas de ese tiempo y los dueños de los terrenos. La UIT en realidad es un organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías y la comunicación y es la encargada de regular las telecomunicaciones a nivel internacional entre los Estados miembros y las empresas operadoras. Aquí en Honduras existe una UIT, así como en otros países que son miembros de la ONU. Y esa oficina está en Tegucigalpa, por eso se los dejo ahí. Y miren cómo estamos hablando de 1800 y hasta en el 2024 todavía esto tiene una relación. Seguimos avanzando en el tiempo y conocemos a Antonio Meucci, un italiano que emigró a Estados Unidos, y en 1854 él inventó algo llamado el teletrófono. Porque la esposa de él tenía parálisis, tenía un problema de movilidad, estaba en la segunda planta y él lo que hizo fue inventarse este medio de comunicación para comunicar la oficina que él tenía en la primera planta con la segunda planta, para saber de la esposa y sin tener que moverse, ahorrar tiempo. Antonio Meucci se encontró con muchos problemas porque, al no hablar bien el idioma, al ser migrante, este personaje inventó muchas cosas. Incluso en este tiempo él ya tenía una fábrica de velas, de candelas, porque en ese tiempo se utilizaba la cera animal y él inventó la parafina, o lo que nosotros ahora conocemos como la cera, aparte de otros varios inventos que tenía. El problema es que él en el momento del teletrófono no lo pudo patentar porque necesitaba dinero y lo que hizo fue pagar una parte
para, como quien dice, reservar el derecho, pero nunca terminó de conseguir la otra parte del dinero para poder patentarla y que quedara a nombre de él. Incluso en algún momento cuenta la historia que cuando él se enfermó, porque tuvo un accidente con vapor, la esposa se vio obligada a tener que ir a una casa de empeños a empeñar sus patentes que él tenía, a lo cual en algún momento, cuando él logró salir de esa tragedia, pues fue a la casa de empeños y lamentablemente le dijeron de que pues ya se habían ahogado y que una persona joven había comprado los derechos de sus patentes. Seguimos avanzando y es incluso en ese tiempo había una compañía que era la dueña de los telégrafos, era un monstruo, por decirlo así, era el líder de toda esa cableado, comunicaciones, antenas y demás, llamada Western Union. Él llegó a presentar esa idea, le dijeron, bueno, tráiganos pues el invento para revisarlo y todo. Tan mala suerte tuvo Antonio Meucci que cuando él volvió, ni siquiera le dijeron no le interesa su invento, pero tampoco le devolvieron el invento. En 1876 Graham Bell entra en la historia y presenta al público una especie de teléfono, y era, digamos, la idea de Meucci, porque Graham Bell, aparte de ser inventor, también él tenía una visión un poco más adelantada, con un poco de visión empresarial, se podría decir. Él, no sabemos realmente cómo llegó a tener el diseño, pero sí es cierto, también él le compró la patente a Thomas Alva Edison de el micrófono de carbón, con lo cual, si bien es cierto, de una u otra manera sí logró mejorar el invento que ya existía en ese momento. Y bueno, forma parte de la historia porque durante más de 100 años siempre se le atribuyó a Graham Bell el invento del teléfono, hasta que en el 2002 pues sí se declaró como legítimo inventor a Meucci. Seguimos avanzando y desde 1851 existía lo que les decía líder, el monstruo de los telégrafos, que era Western Union, hasta 1879 cuando quebró, y en 1879 fue que empezó a dedicarse a lo que son las remesas, los giros de dinero y todo, para reinventarse, porque digamos Graham Bell llegó y le dijo, miren, ustedes tienen plata, ustedes ya tienen conocimiento del telégrafo, ustedes tienen torres, ustedes tienen redes, y yo lo que les traigo es el futuro. Les traigo, bueno, no se llamaba teléfono en ese momento, ¿verdad? Era el receptor de Bell. Pero resulta de que Western Union no lo vio como, dijo, ¿y yo para qué quiero eso? Dijo, si yo ya tengo telégrafo en todos lados, yo ya estoy haciendo plata, tu invento tampoco no le veo que tenga futuro, no me interesa y tampoco quiero invertir en él. Ok, entonces dijo Graham Bell, está bien, no quieren comprar mi invento, entonces yo voy a crear mi propia empresa con prostitutas y juegos de azar. Y fue así como en 1885 se buscó a un socio, es decir, a otra persona también que pudiera tener el capital para poder invertir, que no tenía nada que ver con las comunicaciones o los líderes que ya existían en ese momento. Entonces le dijo, mira, vos traes la plata y yo tengo el invento, creamos esta empresa, que pues AT&T significa una corporación americana de teléfonos y de telégrafos, y ahí podemos ver en pantalla cómo ha ido evolucionando el logo de AT&T. Entonces, AT&T llegó en un momento a tener tanto poder, pero a la misma vez tantos problemas, que se veía involucrada a cada momento en problemas legales, al hecho de que hubieron una subdivisión de empresas dentro de ella misma, como Wireless Singular, como por ejemplo de ahí salió Verizon, etc. Al punto en el que también Graham Bell era tan buen inventor, o era más inventor que empresario, podríamos decirlo así, que poco a poco fue vendiendo sus acciones, se fue quedando sin empresa, fue dividiéndola, otras personas iban entrando, hasta el punto en el que él terminó saliendo de la empresa como tal, y solo quedó el otro socio junto con otro grupo de empresarios, a los cuales ellos sí ya tenían una visión diferente. Y es así como antes de que llegara a pasar lo mismo que pasó con el telégrafo, dijeron,
Si el teléfono vino a desbancar al telégrafo, vamos a tener que investigar qué es lo que sigue a esta tecnología antes de que otro invento vaya a ocurrir, lo mismo que le pasó a Western Union y nos deje en la quiebra. Y es así como en 1925 entonces crean los laboratorios Bell de AT&T, que luego se fusionó con Alcatel y actualmente todavía siguen vigentes porque es Nokia Bell Labs, la empresa finlandesa, la encargada de hacer todas estas investigaciones, ya que compraron este laboratorio. Y entre las patentes más grandiosas o geniales o los aportes que pudieron hacer estos laboratorios está, por ejemplo, la libreta de un solo uso o el OTP que nosotros utilizamos en la banca en línea o en algunos sitios para poder ingresar una única vez y que se va cambiando cada 60 segundos. Bueno, gracias a AT&T, a Graham Bell, gracias a los laboratorios Bell. También inventaron el transistor que básicamente vino a revolucionar y a cambiar totalmente las comunicaciones, ya que por ejemplo los procesadores están hechos a base de transistores, lo que hace la combinación de ceros y unos y hace múltiples procesos. El láser, la fibra óptica, la tecnología DSL, la tecnología móvil, los satélites de comunicación, incluso el sistema operativo Unix, del cual de ahí se desprende Linux y de ahí evoluciona a lo que hoy conocemos como Android. El lenguaje de programación B, el lenguaje C e incluso el lenguaje C++. Sus investigadores, por ejemplo, han sido ganadores de 9 premios Nobel, 4 premios Turing, 2 premios Grammys y un premio Emmy. Grammy, sí, porque en algún momento ellos fueron los primeros en darle una banda sonora, de darle sonido a una cinta cinematográfica. Si nos ubicamos también en ese contexto, desde 1912, pues ya se había popularizado la radio. Y bueno, para tener una idea más o menos de lo que es el espectro y cómo funciona la radio, saliéndonos un poco del teléfono de ese tiempo, que era teléfono cableado, porque ya vamos a entrar al teléfono inalámbrico. Bueno, en el aire existen ondas, o mejor dicho, frecuencias, en las cuales un radio no es más que un receptor, y dependiendo la sintonía de esa frecuencia vamos a sintonizar algo. Por ejemplo, por poner al azar 99.7 sintonizan radioactiva. Cualquiera que sintonice eso en un receptor lo va a poder escuchar. Entonces, tanto la radio AM como la radio FM, los datos celulares, los teléfonos inalámbricos, el Wi-Fi, la televisión satelital trabaja mediante ondas de frecuencia. Es así entonces que cuando el laboratorio de investigación dice vamos a modificar, vamos a evolucionar el teléfono, vamos a tratar de usarlo de la misma manera que se usa la radio, pues que reciba una frecuencia y poder comunicarnos sin tener que tener un cableado. En 1934 ya existía algo que se llama la FCC, que es la Comisión Federal de Comunicaciones, y que a la actualidad todavía sigue existiendo, porque esto es una agencia gubernamental de los Estados Unidos responsable de regular las comunicaciones interestatales e internacionales de radio, televisión, satélite y cable. También eso es a nivel mundial, pero a nivel nacional también existen organismos o instituciones encargadas de regular ese derecho a las frecuencias, y en este caso en Honduras es Conatel quien hace eso. Entonces, resulta, ya tenían que pedir un permiso a la UIT para poder utilizar lo que eran las antenas, las redes, etcétera. Ahora también hay que pedirle permiso a la FCC para poder utilizar el espectro de las ondas de frecuencia. Ok, llegando a ese punto también cabe recalcar que todo esto es vigente, porque podemos decir, pucha, pero eso de 1900 y 1800 y tanto, no. En la actualidad, incluso para todo lo que tiene que ver con la NASA, con las cuestiones espaciales, todo lo que tiene que ver con el espacio, todavía es regulado por estos organismos. Regresamos. AT&T en ese tiempo tenía en múltiples puntos de Estados Unidos cabinas telefónicas públicas, donde la gente llegaba, metía monedas y podía realizar llamadas. Ya habíamos dejado atrás el telégrafo, ya teníamos una comunicación más fluida, lo cual pues no era de acceso popular. Todavía
no todas las personas tenían acceso a eso. Porque recuerden que cuando las cosas, las invenciones, muchas cosas salen, no es como que esté al alcance de todos. Entonces AT&T fue a la FCC y le dijo, quiero mejorar el teléfono, quiero evolucionarlo, y la idea que yo les traigo es incorporar los teléfonos en los automóviles, lo cual seguía siendo exclusivo porque no cualquier persona en ese tiempo tenía acceso a un automóvil. Pero ojo, aquí es donde la historia toma un giro y entra otro competidor que llega a la FCC también y le dice, yo tengo otra propuesta, le dice, quiero ponerle un teléfono en la mano a cada persona. Ok, le dijo a la FCC, entonces le dijo a AT&T, bueno, traiga su propuesta, y le dijo al otro competidor también, traiga su propuesta también. Fue así como este otro competidor ya tenía una ventaja. ¿Por qué razón? Porque al querer tener los teléfonos en la mano de cada persona de manera inalámbrica era porque no iba a tener ningún tipo de inconveniente o le iba a afectar, como si ocurría en el caso de AT&T, ya que ellos ya tenían un negocio como tal. Pues volvemos al mismo punto del telégrafo. Ellos ya tenían su dinero, tenían instaladas antenas, ya tenían clientes, redes, etc. En cambio, este otro competidor, bueno, en 1940 creó su primer walkie-talkie, que fue usado en la Segunda Guerra Mundial por el ejército estadounidense. Incluso las famosas palabras en 1969 desde la luna por Neil Armstrong, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, fue enviada gracias a la tecnología de comunicaciones que estaba integrada en el Apolo 11. Ahí miramos la publicidad de ese tiempo y más o menos podemos ubicarnos quién era ese competidor. Bueno, ni más ni menos son los amigos de Motorola, quienes, bueno, ya tenían bastante experiencia en todo lo que era la radio, Y es así como, entre tantas pruebas de proyectos para la FCC, en 1973 se realiza la primera llamada histórica por el ingeniero y gerente de sistemas de Motorola, Martin Cooper, desde un prototipo de teléfono llamado Motorola Dynatac 8000X, un 3 de abril de 1973. Pero hay que recordar también, si nos ubicamos históricamente, que en ese tiempo había una guerra contra Vietnam de Estados Unidos, y también existía la Guerra Fría contra la Unión Soviética, y pues todo esto alteraba o retrasaba o impedía muchas cosas en Estados Unidos, como también la existencia de los monopolios, en lo cual esta foto, por ejemplo, del 2023, que dice Estados Unidos demanda a Google por un monopolio en la publicidad. Bueno, los monopolios han existido toda la vida, y en ese tiempo la burocracia también impedía que estos inventos, que la ciencia pudiera desarrollarse, tal como ocurrió en la época del oscurantismo, que durante 100 años, bueno, no creían más en la fe y en otras cosas más que en la ciencia y el conocimiento. Entonces, en Estados Unidos no se pudo llevar a cabo lo que fue la primera red de celulares, ya que recuerden, en ese tiempo lo único que se había hecho era una llamada de un punto a otro punto, pero aún ahí no se podía comunicar o contactar con otros teléfonos, por decirlo así. Ahí podemos ver en pantalla un video de Motorola en esos tiempos, y pueden ver, bueno, lo grande que eran esos teléfonos, las grandes antenas que tenían. La duración de la batería tampoco no es que era como en la actualidad hoy lo conocemos. Tampoco la señal no era del todo buena. Lo mismo que ocurría también, por ejemplo, con los telégrafos y la latencia. El sonido no era muy claro, no llegaba el mensaje correctamente. Pero bueno, ya era una evolución que teníamos en ese tiempo. Y es así como en 1979 existe la primera red celular automatizada comercial, que podríamos decir, bueno, le da inicio al 1G de los celulares que conocemos hoy en día, o de los teléfonos, y fue lanzado por Nippon Telegraph and Telephone. Después de 5 años, cuando ya había pasado en Estados Unidos todos estos problemas bélicos, lograron abrir nuevamente la FCC, nuevas propuestas, y aquí ocurre algo distinto. Aquí ocurre de que primero es que era bastante limitado como tal. Después resulta de que había
tanta gente, tantas empresas que estaban mandando proyectos que definitivamente fue terrible. Realmente hubo un montón de basura porque había tanta propuesta que ni siquiera estaban bien planteadas. No hubieron un buen recepción del teléfono. Aquí podemos ver un video de cómo ha ido evolucionando en el lapso del tiempo los teléfonos. Por ejemplo, el teléfono cableado en 1910. Luego también el teléfono giratorio de disco en el siglo XX. Creo que algunos de ustedes alcanzaron a ver estos teléfonos y lo alcanzaron a ver. Es tiempo de que se chequeen porque creo que ya tienen bastante edad. En el 90, por ejemplo, el teléfono inalámbrico. En el 92 ya el celular. Ahí ya vamos hablando de las generaciones de las cuales en el próximo video vamos a seguir hablando. En el 2007, por ejemplo, el iPhone táctil. Y en el 2021 el S22. A la actualidad ahorita incluso ya va a salir el S23 Ultra, el último que está, y el S24 es el que le sigue. Entonces, bueno, esa fue la evolución del teléfono. Y podríamos concluir con que, ¿para qué conocemos la historia? Antes de arrancar a reparar teléfonos y todo esto demás. Bueno, cuando nosotros conocemos la historia, podemos comprender mejor el presente y podemos adelantarnos al futuro. Podemos tomar mejores decisiones, podemos ver qué errores hubieron o qué cosas se hicieron para poder mejorarla. Recuerden también de que, bueno, nosotros damos clases. Ahí están nuestros números de teléfono, nuestra dirección de página web y nuestra dirección también física, donde tenemos una tienda de reparación. Con esta me despido, su profesor Alfredo Sánchez. Ha sido para mí un gusto y los esperamos verlos en las próximas clases.